Buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre las convergencias y divergencias entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. A través de esta presentación ustedes van a ver que siempre se usan las siglas DIDH, que significa Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y DIH, que significa Derecho Internacional Humanitario. Para entender las convergencias y las diferencias entre estos dos marcos jurídicos, es importante primero entender qué es el derecho internacional humanitario y qué es el derecho internacional de los derechos humanos. En primer lugar, el derecho internacional humanitario es un cuerpo de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario, es decir, que está contenido en tratados internacionales o en convenciones internacionales o en la costumbre internacional, específicamente destinado a ser aplicable a los conflictos armados internacionales o conflictos armados no internacionales y que limita, por razones siempre humanitarias, el derecho de las partes en estos conflictos a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra y que protege a las personas y los bienes afectados o que puedan ser afectados por estos conflictos. Por su parte, el derecho internacional de los derechos humanos es un conjunto de normas internacionales, igual que el derecho internacional humanitario, convencional o consuetudinaria, es decir, que se encuentra en los tratados o en la costumbre internacional, en la que se estipula el comportamiento y los beneficios que los grupos de personas o personas pueden esperar o exigir de un Estado en cuya jurisdicción se encuentren. Es decir, que es un derecho para las personas, para que las personas exijan, valga la redundancia, derechos a un Estado donde se encuentran bajo su jurisdicción. Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas por su condición de ser seres humanos. Así, en esta presentación vamos a ver la relación entre el DIH y el DIDH en tres diferentes etapas. La diferencia y su relación en el ámbito de aplicación, los destinatarios y la relación y la inderogabilidad del derecho internacional humanitario versus la posibilidad de suspensión, ya sea temporal o permanente, del derecho internacional de los derechos humanos. En primer lugar, y para hablar del ámbito de aplicación, es importante tener en cuenta que el derecho internacional humanitario exclusivamente, solo y únicamente va a aplicar de la línea roja que ustedes ven hacia arriba. Es decir, cuando una situación de violencia haya sido catalogada ya sea como un conflicto armado internacional, es decir, un conflicto armado que se presenta entre dos estados, entre un estado A contra un estado B, o en conflictos armados de carácter no internacional, es decir, cuando se enfrenta un estado contra un grupo armado organizado o un grupo armado organizado contra otro grupo armado organizado. Cuando una situación se ha catalogado como un conflicto armado internacional o como un conflicto armado no internacional, el DIH va a ser aplicable. El derecho internacional humanitario va a ser el marco jurídico aplicable. Por su parte, el derecho internacional de los derechos humanos o los derechos humanos aplican en todo momento, aplican en situaciones de paz o de conflicto armado. Más adelante vamos a ver cuando hay conflictos entre estos dos marcos normativos, cómo se solucionan, pero sin embargo el derecho internacional es importante entender que el derecho internacional de los derechos humanos aplica en las dos situaciones y aplica también en situaciones que no alcancen el umbral para ser catalogado como un conflicto armado, como los disturbios internos u otras situaciones de violencia. ¿Qué son estas otras situaciones de violencia
que no alcanzan el umbral para ser catalogados como un conflicto armado y que por lo tanto su derecho aplicable será el derecho internacional de los derechos humanos. Estas son situaciones de mantenimiento del orden público, cuando existen reuniones o manifestaciones, cuando existen tensiones internas, cuando existen disturbios internos como motines, actos esporádicos o análogos, o cuando haya estados de excepción. En segundo lugar, es importante entender cuál es la diferencia en los destinatarios de estos dos marcos jurídicos. Para el derecho internacional humanitario o el DIH, en el derecho internacional humanitario existe una relación mucho más horizontal. El DIH, por lo tanto, se aplica o debe ser aplicado a todas las partes en un conflicto armado. En los conflictos internacionales debe ser acatado por los dos estados partes o los dos estados implicados en ese conflicto, y en los conflictos internos, por su parte, debe ser aplicado por el estado que está combatiendo contra el grupo armado organizado que combate, y también por el grupo armado organizado o entre ellos mismos. Así, el derecho internacional humanitario aplica siempre a cualquier parte en conflicto. Por su parte, en el derecho internacional de los derechos humanos existe una relación muchísimo más vertical hacia los destinatarios, y se imponen son obligaciones a los gobiernos en relación con los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción. Y estas obligaciones son obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, de respetar y garantizar los derechos humanos que tienen los gobiernos o los estados hacia esos individuos que se encuentran bajo su jurisdicción, de respetar y garantizar los derechos humanos a esos individuos. El alcance de las obligaciones de respetar los derechos humanos por parte de privados es un tema que todavía está en debate, es un debate actual, es un debate que todavía se da, y es un debate que ha sido ampliamente estudiado por diferentes académicos sobre si los privados, ya sea empresas multinacionales o grupos armados organizados o cualquier otro ente privado, debe respetar y garantizar los derechos humanos. Hay algunas tendencias que dicen que este sí es el caso, y cada vez más estamos viendo en el ámbito internacional que se expiden instrumentos, sobre todo de derecho blando, soft law, en donde se imponen ciertas obligaciones a entes privados como las empresas o grupos armados organizados a respetar derechos humanos. Sin embargo, esto todavía, digamos, no es un debate totalmente zanjado, y también se encuentran voces que dicen que el respeto y la garantía de los derechos humanos está en cabeza exclusivamente de los estados. En tercer lugar, para hablar sobre la inderogabilidad del derecho internacional humanitario versus la posibilidad de suspensión temporal o permanente del derecho internacional de los derechos humanos. Por sus características, las normas de DIH no son suspendibles, es decir, deben ser aplicadas en cualquier momento que una situación haya sido catalogada como un conflicto armado internacional o no internacional. Como ustedes ya saben, el derecho internacional humanitario son las reglas mínimas, los mínimos aplicables en una guerra. El derecho internacional humanitario es muchísimo más permisivo en el uso de la fuerza que el derecho internacional de los derechos humanos, y por lo tanto sus reglas son las que mínimamente deben observar las partes a un conflicto cuando se encuentran en una guerra. Por lo tanto, por su condición de ser lo mínimo, de ser la línea base mínima, el derecho internacional humanitario no
se puede suspender, las normas que incluye el derecho internacional humanitario no se pueden suspender bajo ninguna circunstancia. Es decir, una parte nunca va a poder alegar que como se encontraba en una situación de guerra precisamente, entonces no va a cumplir con las normas del derecho internacional humanitario por su imposibilidad de hacerlo. Eso digamos, es ilegal y está prohibido, no se puede. Por su parte, las normas del derecho internacional de los derechos humanos sí admiten suspensiones en ciertas circunstancias determinadas. En algunas ocasiones permiten restricciones o suspensiones permanentes y en otras ocasiones permiten suspensiones temporales. Un ejemplo claro de esto que estamos viviendo hoy en día es la suspensión al derecho humano de la libertad de movimiento y locomoción. Como ustedes saben, todos los seres humanos tenemos en principio libertad de movernos libremente por nuestro territorio. Un ejemplo claro de esas restricciones a los derechos humanos que se pueden dar, esas suspensiones temporales, es por ejemplo el derecho a la libertad de locomoción, que en estos últimos tiempos ha sido suspendido en razón de la pandemia que está viviendo el mundo. Entonces, en razón de esa pandemia, se suspende temporalmente o se ha suspendido en algunos países el derecho de locomoción para tratar de hacer frente a esta situación. Como esa suspensión a ese derecho, hay otros derechos humanos que en estados de excepción o de calamidad pública se pueden suspender. Sin embargo, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que hay algunos derechos humanos que no pueden ser suspendibles bajo ninguna situación. Así les traigo el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla sobre estas suspensiones a los derechos humanos. Y básicamente lo que estipula o lo que establece este artículo es que en caso de guerra, entonces aquí ven una vez más la suspensión de derechos, es decir, en caso de conflicto armado, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o la seguridad de un Estado parte, este podrá tomar medidas o adoptar disposiciones por un tiempo específico, un tiempo limitado, para suspender ciertos derechos que se encuentran en la Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional y no entrañen discriminación. Es decir, que uno no podría, por ejemplo, decir solo suspendo la libertad de locomoción a tal o cual grupo de personas por tal o cual motivo, porque a mí me parece, si uno va a suspender, se lo tiene que suspender pues a todo el mundo. También el segundo párrafo de este artículo dice que hay algunos derechos que no son suspendibles, a pesar de que hay algunos que sí, como la libertad de locomoción que estamos hablando. Hay otros derechos que no son suspendibles, como los que ustedes encuentran en esta diapositiva: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la prohibición de la esclavitud, el derecho al principio de legalidad y de no retroactividad, la libertad de conciencia y religión, el derecho al nombre, los derechos de los niños, los derechos políticos, el derecho a la nacionalidad y las garantías judiciales, entre otros. Estos derechos que se encuentran acá no son suspendibles ni siquiera temporalmente, y se deben respetar bajo cualquier circunstancia, incluso cuando se está en un estado de guerra o de emergencia pública o de peligro público. Aquí una diapositiva con un pequeño resumen o recapitulación de lo que vimos en los anteriores 15 minutos. Entonces, una recapitulación de las convergencias y las diferencias. En primer lugar, decir que el derecho internacional de los derechos humanos protege a los individuos frente al poder arbitrario del Estado. Su fin, el fin del derecho internacional de los derechos humanos, es que las personas que habitan en un territorio que un Estado tiene bajo su jurisdicción pueden hacer reclamaciones
frente a el poder arbitrario de un Estado. Por otra parte, el derecho internacional humanitario regula las hostilidades y la protección de las personas y los bienes durante los conflictos armados, ya sea de índole internacional o no internacional. En segundo lugar, el derecho internacional de los derechos humanos vincula únicamente a los estados, mientras que el derecho internacional humanitario, como ya vimos, vincula a todas las partes en un conflicto, ya sean grupos armados organizados o estados. Como lo dijimos anteriormente, esto tiene un asterisco o una excepción porque existe un debate grande internacional académico sobre si el derecho internacional humanitario también vincula a personas privadas, es decir, a otros entes diferentes a los estados, como pueden ser los grupos armados organizados o como pueden ser las empresas. Sin embargo, a la fecha esta no es una discusión zanjada y se pueden encontrar diferentes posiciones académicas que argumentan que sí, los derechos humanos aplican también a privados o a entes diferentes a los estados, y otras personas o académicos que van a decir que esto todavía no es posible. En tercer lugar de comparación está que el derecho internacional de los derechos humanos, el ámbito de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, depende de si un individuo se encuentra bajo la jurisdicción del Estado. Yo puedo reclamar, yo como individuo que estoy bajo la jurisdicción de un Estado X o Y, puedo reclamarle a ese Estado X o Y que me respete mis derechos humanos. Mientras que el ámbito de aplicación personal, material y territorial del derecho internacional humanitario va a depender de si existe un conflicto armado en primer lugar, de si una situación de violencia ha sido categorizada o catalogada como un conflicto armado y si ese hecho tiene un nexo o no con ese conflicto. En estados donde hay conflicto armado no significa que todos los actos de las personas se rijan bajo el derecho internacional humanitario. Se rigen bajo el derecho internacional humanitario las conductas que tengan nexo con ese conflicto. Es así como si ustedes se encuentran en un estado que está en un conflicto armado y salen a la esquina de su casa y se encuentran con un ladrón que les quiere robar su mercado, y digamos esa persona tiene una pistola y los hiere. Ese hecho no va a estar regulado bajo el derecho internacional humanitario, sino bajo la ley penal nacional del estado donde se encuentren y probablemente la legislación de los derechos humanos. Por otra parte, el derecho internacional de los derechos humanos contempla mecanismos de reclamación individual. ¿Cómo son los mecanismos de reclamación individual? Son estos mecanismos que están dados, por ejemplo, en la región americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son tribunales, la Corte es un tribunal a donde puede ir una persona a decir se me están violando los derechos, o todos los comités que vigilan el cumplimiento de los pactos internacionales en el seno de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos que vigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y que las personas pueden acudir ante estos mecanismos de reclamación individual a decir se me violó tal derecho, tal artículo de tal convención, de la Convención de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Discriminación Racial, de la Convención contra la eliminación de todas las formas de discapacidad, de mujeres, de cualquier convención que tenga estos mecanismos. Por su parte, el DIH no otorga estos mecanismos individuales de reclamación individual a las personas o a los individuos, sino que más bien sus vulneraciones o sus violaciones están llamadas a investigarlas y a juzgarlas en caso de encontrar responsables los propios estados donde ocurren las violaciones. Existen pues otros tribunales como la Corte Penal Internacional que castiga
que castiga crímenes de guerra, que no son otra cosa que infracciones graves al VIH, pero no existe per se estos mecanismos de reclamación individual. Por último, el derecho internacional de los derechos humanos se aplica en tiempos de paz y de guerra, pero en circunstancias de emergencia pública o estados de excepción permite algunas suspensiones de estos derechos, mientras que el derecho internacional humanitario, como lo vimos hace poco, no permite que ninguna de sus normas se suspenda. Son los mínimos que se deben respetar y siempre van a estar ahí, no puede alegarse su suspensión. Como les venía explicando, el derecho internacional de los derechos humanos rige en tiempos de paz y en tiempos de guerra, mientras que el derecho internacional humanitario solamente va a aplicar en tiempos de guerra. Entonces acá puede surgir, en algunas ocasiones pueden surgir choques entre estos dos marcos jurídicos, choques en relación con una situación que se dio, que puede regular de manera diferente el derecho internacional de los derechos humanos a como lo regularía el derecho internacional humanitario. Y aquí es importante hablarles de la teoría, o el concepto, no es la teoría, es un concepto de la lex specialis, que es una palabra en latín para denominar la ley especial. Y esto no es nada diferente a la relación entre el derecho general y el derecho especializado. Y lo que dice esto es que la lex specialis deroga la ley general, y es sobre estas tensiones o estas diferencias entre estos dos marcos jurídicos se ha pronunciado la Corte Internacional de Justicia en varias ocasiones, pero específicamente en la opinión consultiva de armas nucleares y de la construcción del muro. Y lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia es que en ciertas situaciones, cuando se prueba que existe un conflicto armado, cuando se está ante una situación de un conflicto armado, ya sea de índole internacional o no internacional, los derechos que están en juego deben ser determinados por la lex specialis aplicable, y si se encuentra ante un conflicto armado, va a ser la ley especial aplicable, va a ser el derecho aplicable a los conflictos armados, que es el derecho internacional humanitario, que fue concebido para regular la conducción de las hostilidades. En este sentido, cuando hay un choque entre estos dos derechos y estamos frente a una situación de conflicto armado, ya sea internacional o no internacional, la ley aplicable especial para dirimir este choque, para dirimir esta diferencia, va a ser la ley de los conflictos armados, es decir, el derecho internacional humanitario. La Corte Internacional de Justicia igual dijo en esta ocasión, en estas opiniones consultivas, que finalmente los dos derechos, los dos marcos jurídicos, tanto el DIH como el DIH, como el DIDH, tienen un núcleo común, tienen un núcleo fundamental común, que es la protección a la dignidad de la persona, y que ese núcleo común, digamos, nunca iba a poder ser saltado, pero que hay algunas situaciones en donde chocan estos dos derechos y la ley especial va a ser siempre el derecho internacional humanitario, claro, siempre y cuando, una vez más, nos encontremos frente a una situación de conflicto armado de carácter internacional o no internacional, porque si estamos en un estado de paz, o en un estado donde exista un disturbio interno, pero no se haya catalogado la situación como una situación de conflicto armado, el derecho aplicable va a ser siempre el derecho internacional de los derechos humanos. Aquí simplemente ejemplificar lo que les estaba contando anteriormente y decirles que el derecho internacional de los derechos humanos aplica siempre, es decir, cubre el círculo de mano derecha como el círculo de mano izquierda, y mientras que el DIH solamente y exclusivamente va a aplicar en los conflictos armados. Sin embargo, hay cosas, si bien hay cosas en las que ambos ámbitos jurídicos divergen,
hay cosas que los dos prohíben. Hay cosas que los dos marcos jurídicos tienen similitudes y que los dos prohíben. ¿Cuáles son estas cosas? Los ejemplos de esta influencia recíproca entre estos dos marcos jurídicos es, por ejemplo, la prohibición de la tortura. En ambos marcos jurídicos está prohibido siempre y en cualquier situación torturar a alguien, así se esté ante un estado de excepción, así se esté en un estado de paz, así se esté en un estado de conflicto armado, en un estado de guerra o en cualquier estado, está prohibido torturar. Otra influencia recíproca que han tenido de manera muy marcada estos dos ámbitos jurídicos es las regulaciones o la reglamentación que se ha dado en torno a las personas privadas de la libertad. Si bien ambos marcos jurídicos traen normatividad o estipulan ciertas normas sobre el tratamiento a las personas privadas de la libertad, este ha sido un ámbito que ha desarrollado muchísimo más el derecho internacional de los derechos humanos y que por el cual el derecho internacional humanitario se ha visto influenciado. Es así como muchas de las normas que rigen hoy en día el tratamiento de las personas privadas de la libertad en un conflicto armado internacional o no internacional van a coger o atraer cosas que ha dicho el derecho internacional de los derechos humanos, que es un derecho mucho más robusto o ha tenido muchas más explicaciones sobre el régimen que debe seguir este tipo de situaciones. Espero que esta pequeña charla haya sido de su utilidad y que les haya quedado claro cuáles son las principales convergencias y diferencias entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.